No voy a cantar. No cantes. Bienvenidos a White Paper 10. Sin cantar, me encanta la Sin idea. cantar. Ya. Sí, me encanta. Pero eso fue culpa tuya, ¿eh? O sea, tú eres la que hiciste que tu público, tus fans demandaran que tú cantaras. Ya sé, pero ya, se acabó. Hoy no toca, esta semana Hoy no toca cantar. La Bubus. La Bubus, te quedaste con ganas de hablar de la Bubus la semana pasada, tu tema preferido. Sí, es que, a ver, podríamos hablar miles de cosas de la Bubus y por qué nos hemos rehusado a hablar sobre ellos, pero esta semana salió una noticia muy interesante que decía que la Bubu está abriendo, la Bubu, que recordemos que es parte de PopMart, una empresa china, manufacturera de juguetes, está abriendo una planta nada más y nada menos que en México. O sea, para mí fue una sorpresa muy grande por varias cosas. Primero, porque una empresa china haciendo manufactura en México, bueno, no es la primera, obviamente, pero segundo, porque hace muchos años vengo oyendo que la industria del juguete en México ha sufrido muchísimo, ¿no? Sí, nomás una impresión, Carla. Creo que no es que PopMart, que es la empresa, esté abriendo una fábrica aquí. La nota era como que estaban fabricando aquí, pero lo estaban haciendo por medio de un fabricante local, ¿no? Cierto. Pero aún así, o sea, yo pensé que ya casi no había fabricantes en México de juguetes y que, pues, en los 2000, en los 2000 tempranos, se había desmontado toda la estructura de fabricación de juguetes en México y se habían mandado todos a China, ¿no? Aparentemente no. Sí, efectivamente. Y de hecho, justo cuando, quizás un poco a raíz de esta nota también, Alex en México Political Economist, tú lo lees, ¿no? También el newsletter este que está bastante bueno. Publicó un artículo explicando cómo está un poco la industria de los juguetes en México, y pues sí tiene algunos datos que me sorprendió. Evidentemente está el tema del Lego, que pues, todos lo ubicamos y es gigante lo que tienen en nuestro país, lo que la fábrica, lo que han venido invirtiendo en Monterrey, lo que significa dentro de la producción del Lego, lo que hacen aquí en México. Es espectacular. Digo, aparte es un caso muy interesante porque la directora Es mujer. es wow, ¿verdad? Pero sí, o sea, ahí hay algunos datos de que a mí también me sorprendieron. Yo también tenía la idea como tú que esto ha venido desapareciendo y la realidad es que no. Otro dato que se me hizo, bueno, lo que decía justamente es que México es hoy en día el tercer país de mayor manufactura de juguetes, después de, obviamente, China y Brasil. Y hablaba con el director, entrevistó al director de Juguetes Mi Alegría y habla de cómo, pues, lo que hacen es no competir con lo que hacen los fabricantes globales, sino más bien hacer cosas que solo puedes hacer conociendo la cultura mexicana. Entonces, que tienen, por ejemplo, los juguetes con los que jugábamos de chiquitos, el juego de química, que yo creo que ningún fabricante gringo se atrevería a hacerlo, porque a mí siempre me ha dado terror que eso pueda ver un accidente, pero también hacen la fábrica de jabonesote, o sea, como que se han hecho dueños de algunas cosas de nostalgia interesantes. Sí. Y fíjate que en diciembre fui a la Comercial Mexicana a comprar justo juguetes y me sorprendió la cantidad de espacio de anaquel que tenía Mi Alegría. Ya, a la Comercial Mexicana a comprar juguetes. Pues sí. ¿Tú dónde compras juguetes? En Julio Cepeda, que ya va a cerrar. No, Julio Cepeda ya va a cerrar. Pregúntale a el máquina del periodismo que lo ha estado cubriendo todo muy bien. Afortunadamente todavía nos queda una persona a quien comprarle juguetes en la casa, aunque yo creo que ya estamos a nada de dejar de comprar juguetes. A ti todavía te quedan más añitos, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no. No, y fui a comprar, fui a comprar Legos, porque esos son los juguetes que les gustan mucho acá y en general los compro más en Amazon, pero no sé por qué ese día fui a la Comercial Mexicana. Yeah. Bueno, ya ni siquiera se llama la Comercial Mexicana, ¿verdad? A la Comer. Sí, interesante conocer tus hábitos de compra. Este episodio es presentado por 8 Sleep.
Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8 Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando. No entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto yo creo que en julio, agosto, en Monterrey, que hace mucho calor. Se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca. Pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y me empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre todo ¿verdad? si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos un descuento especial para la gente que nos está escuchando. Puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y si usas el código whitepaper puedes recibir hasta 7,000 pesos de descuento en tu Pod 5 Ultra. La mejor parte es que tienes 30 días para probarlo y si no te gusta lo puedes devolver. Ojalá que te vaya también como a mí y a René. Bueno, y platícanos de qué se va a tratar el deep dive del día de hoy. Sí, vamos a hablar hoy de un tema que creo que es especialmente importante, que va a ser especialmente importante este año, ¿no? Este año, como todos sabemos, pues se va a renegociar el tratado o la relación que tenemos con Estados Unidos. Evidentemente, desde que llegó Trump, pues, ha cambiado. No quiero decir que ha cambiado, pero llevamos varios años en donde ha ido evolucionando la relación que tenemos con Estados Unidos. El año pasado fue especialmente turbulento y pues vamos a ver qué termina sucediendo, porque todo lo que pasa al final sabemos que tiene un impacto increíblemente relevante para este país. Entonces, yo quería como que ver este tema desde una perspectiva distinta, ¿no? Y hablé con Enrique Perret, que es quien lleva el US Mexico Foundation, y ahorita te platico un poco más de lo que él hace. Pero fíjate, antes de entrar así de fondo al tema, me compartió una encuesta que es un análisis que hacen ellos en donde le preguntan a personas en Estados Unidos en general, van haciendo encuestas para ver qué saben de México, qué opinión tienen de México. Y yo creo que es importante empezar con este tema, porque esto es lo que está en el fondo de todo. Y nosotros aquí vemos lo que dice Trump y lo leemos en los diarios aquí y lo leemos o lo vemos de las noticias en Estados Unidos y demás, pero necesitamos tratar de entender por qué, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esas motivaciones? Entonces, fíjate los resultados de esta encuesta, ¿no? Y esto es algo que hacen periódicamente. Les preguntan, por ejemplo, si tienen una opinión favorable o no favorable de algunos países. Les preguntan de Canadá, del Reino Unido, de Israel, de China, de Rusia y de México. Y pues la gente puede decir si tiene una opinión muy favorable, más o menos, o no tiene información, o pues no tiene opinión, o así. El caso de Canadá, por ejemplo, el 40% dijo que tenía una opinión muy favorable y el 34% que tenía una opinión más o menos favorable, o favorable en general. O sea, casi 75% positiva, 15% no tiene opinión y el 11% negativa o muy negativa. Eso respecto de Canadá. Si te vas a ver el Reino Unido, está más o menos parecido, aunque hay más gente que no tiene opinión, ¿no? En el otro extremo está Rusia. De Rusia, el 75% de los americanos encuestados tienen una opinión desfavorable o de hecho la mitad muy desfavorable. Y claro, digo, Rusia es el malo, ¿no? En las películas desde Rocky, ¿verdad? O sea, siempre los rusos han sido los malos y pues,
por décadas, entonces no es de extrañarse eso, ¿no? En China, de China, como el 60% de la opinión es no favorable. Israel, ahí está mezcladita la cosa, como el 42% es favorable o muy favorable, ¿no? Pero y luego nos trae a México. Y en México me pareció como el más, bueno, se ve, de hecho, está a la mitad de la tabla, ¿no? ¿Qué piensan los americanos mayores de edad que pueden votar sobre México? Y lo que esta encuesta demuestra es que el 17%, o sea, menos del 20%, tiene una opinión muy favorable de México. 28%, casi una tercera parte, tiene una opinión favorable. 23% no tiene opinión al respecto. 22% bastante negativa y 10% somos lo peor, ¿verdad? 10%, o sea, 30%, sí, más de 30% tiene una opinión negativa, más de una tercera parte de los americanos. Ahora, esto es a nivel general. Una cosa bonita que hace la encuesta, y a ver si podemos postearla de alguna manera porque está difícil explicarlo, es que hacen una medida que le llaman net favorable menos no favorable, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, para Canadá hay 60 puntos de diferencia entre los que opinan positivamente contra negativamente, que es lo mismo que hay al revés para Rusia, ¿no? Ajá. Para Israel, por ejemplo, solo hay más 4, es decir, está como que la mitad, y México está como por ahí, o sea, sí más del, o sea, hay 14 puntos de diferencia entre los que opinan favorable de los no favorable, o sea, está muy dividido. Sí, de acuerdo. Y luego, parte de lo interesante aquí es que van y lo separan de diferentes formas, ¿no? Para hacerlo todavía más preciso. Entonces, esta, por ejemplo, a mí me pareció sumamente dramática y muy importante de entender, ¿verdad? Esto mismo, si lo separas por republicanos, independientes y demócratas, evidentemente se va a un extremo. Lo que me sorprende aquí es que, o sea, en los republicanos, pues prácticamente la mitad tiene una opinión negativa, ¿no? Los republicanos son los que controlan el país, ¿no? Mientras que los demócratas, ahí hay muchísimo, solamente el 15% tiene una opinión negativa, más del 60% es muy favorable, ¿no? O favorable, ¿no? O sea, Son dos países. Son dos países, exacto, ¿no? Y luego, a ver, fíjate, esta es otra forma en que lo preguntan, en donde dicen, a ver, ¿qué tan importante crees que es para Estados Unidos tener una buena relación con México? Y ahí me parece interesante que 26% dice que es extremadamente importante. Una cuarta parte sabe que es demasiado importante que que los dos países tengan una buena relación, y el 33% consideran que sí, que es muy importante, ¿no? Aquí sí, incluso el 26% que es importante. Aquí sí la gran mayoría está de acuerdo que estos dos países tenemos que tener una muy buena relación, ¿no? Incluso pues mucho más que en otros lugares, ¿no? La percepción que tienen del pasado también influye. O sea, que les preguntan si creen que México ha sido un buen vecino para los americanos o un mal vecino, ¿no? Y aquí otra vez la diferencia entre las posiciones de los republicanos y los demócratas son abismalmente distintas. Para los republicanos no hemos sido un buen vecino, para los demócratas sí. Pero ojo, esta se está moviendo, ¿eh? Esta se está moviendo, y en la última versión hay más republicanos que consideran que sí hemos sido un buen vecino. O sea, es más, como que en el año ha mejorado la percepción que tienen dentro de que pues, no les gusta nuestro pasado, ¿no? ¿Qué más podemos destacar de esto? El tema de que lo que hace que México haya sido un mal vecino es el tema del narcotráfico y del fentanilo. Es como que la principal causa. Sin embargo, hay una mejora en el año. O sea, parece que sí hay una percepción de que México le ha echado más ganas y ha tenido esto un impacto en México. Y algo que a mí se me hizo muy bonito de esto es, o sea, como que dicen, ¿qué es lo que lo hace mal vecino? Pues obviamente, ¿no? El tema de que los carteles y la migración, ¿no? Sí. O sea, como que, ¿y qué es lo que lo hace buen vecino? Algo
muy obvio, la relación económica, pero otras dos cosas que a mí me parecieron interesantes, el turismo y el cultural exchange, o sea, como que sí, como los lazos entre personas, ¿no? Claro. A mí una cosa que me llama mucho la atención de esto es que sí hay, claro, hay otro slide aquí en donde muestra la evolución de esta encuesta a través del año y prácticamente en todo está mejorando la percepción o ha mejorado la percepción en particular de México frente a Estados Unidos en este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, de disminuir la migración ilegal y hay una mejora. Promover una mejor economía, fíjate esta pregunta, hay una mejora en la percepción de lo que México está contribuyendo, ¿no? Pero lo que no encontré a primera vista, o apenas lo empezaron a medir, René, o no tenemos la historia, porque obviamente es interesante entender qué pasó a lo largo del año 2025, pero a mí lo que me encantaría saber es qué ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Sí, pues esto es, yo creo que deben de tener ellos más para atrás historia, pero esta presentación en particular habla de los resultados de esta encuesta a lo largo del año pasado. Quizás si te vas más para atrás cambia muchísimo. Ahora, no se trata solamente de hablar de estos resultados. Creo que es importante empezar. El US Mexico Foundation es un centro de diplomacia pública. O sea, es como una fundación. De hecho, literalmente creo que es una fundación. Pues no sé si es un no sé cuál es la definición, pero es una non-profit que está basada en Washington, que lo que hace es que de alguna forma está como buscando crear lazos, ¿no? entre los dos países. De hecho, muchas de sus actividades es traer a México a congresistas americanos que los invitan y les hacen un viaje y los traen aquí, y los llevan con empresarios y los llevan con políticos mexicanos y les hacen una agenda para que conozcan México y al revés también. O sea, empresarios mexicanos o políticos mexicanos que vayan a tener una relación con los americanos. De hecho, me contaban, por ejemplo, ahorita uno que van a hacer, que van no sé cuántos empresarios mexicanos a Chicago y los llevan con el gobernador de Illinois y los llevan a ver no sé qué cosas y que normalmente son gente que tiene interés en ese estado o que los llevan con la gente de ese estado que tiene interés con México y demás. Entonces, la plática con Enrique fue para mí como súper eye-opening porque él al final del día está sintiendo cómo nos ven y cómo nos perciben y cuáles son realmente los temas que se están discutiendo. Y fíjate, una cosa que me llamó mucho la atención que yo nunca le había pensado es los mexicanos como que históricamente no le hemos dado tanto peso a Washington, a estar físicamente en Washington. Dice, no, comparaba México me puso el ejemplo de muchos otros países, me dice, de la presencia que tienen en Washington. Dice, quizás los mexicanos como que sentimos que Estados Unidos está tan cerca, tenemos tanta relación con diferentes lugares de Estados Unidos que medio lo damos por hecho y no es lo mismo estar aquí, vivir aquí, ver la dinámica de lo que está pasando aquí, porque al final ahí es donde se están tomando las decisiones y demás, ¿no? Y yo creo que el principal mensaje, que de alguna forma ya lo sabemos, pero es muy impresionante cuando lo vemos así, es el desconocimiento que hay en Estados Unidos acerca de México o lo limitado que es, lo que realmente saben de México. Y me dicen, no te digo solamente el americano promedio, el americano que acaban de votar y que es el nuevo integrante del consejo o el Pero a ver, senador. vamos de lo general a lo particular, porque creo que los datos son muy interesantes, ¿no? Nos decía que la mitad de los americanos no tienen ni pasaporte, que a lo mejor es un dato que muchos conocemos, y que sí, pues, les preguntas dónde está México en el mapa y puede ser que no tengan ni idea. Pero bueno, Sí. eso creo que es el estereotipo gringo y quizás pasa lo mismo en todos los países, o sea, no sé si son particularmente diferentes en esto los gringos, ¿no? Pero a Claro. mí el dato que me sorprendió muchísimo de tu conversación con Enrique es que cuando le preguntan a los congresistas, que obviamente vienen de diferentes lugares y extracciones y niveles de educación y niveles culturales, pero uno pensaría que ya para llegar a ser congresista, pues ya algo sabes de dónde está situado Estados Unidos con respecto a sus vecinos más importantes. La mitad no sabían cuál era la población de México, o sea, ni siquiera
Ni siquiera ya estamos hablando bueno, cuál es el PIB per cápita, no, la población de México. Y los alumnos de Georgetown, que es una universidad que se distingue porque tiene una vocación internacionalista importante, tampoco. O sea, que pues, se supone que son de los mejores alumnos de Estados Unidos. Entonces ahí es cuando dices, ah, caray, entonces tenemos nosotros como mexicanos la labor y la tarea de moldear lo que los estadounidenses piensan acerca de nosotros. Completamente. Ahora, también siendo justos, estoy seguro que si haces la misma encuesta con los diputados y los senadores y de este lado tampoco te van a saber decir cuál es la población de Estados Unidos. A lo mejor un poco más, algunos, pero ve tú a saber. O sea, Pues sí. Pero ese es tema para otro debate. Lo relevante es entender que la percepción que tenemos nosotros de nuestro país no es la misma que tienen ellos. Y de la misma forma que la que tenemos nosotros de ellos no es la misma que ellos tienen de sí mismos. Y eso tiene muchas razones de ser históricas y al conocimiento que han estado expuestos, como también lo tenemos nosotros. Pero no podemos suponer que a ellos les va a importar cosas que para nosotros son relevantes y ni siquiera saben que existen, porque ni siquiera tienen una idea de todo lo que pasa en este país. Y al revés, nos terminan encajonando fácilmente, porque así somos los seres humanos, tendemos como que a agrupar cosas. De hecho, Enrique me decía que él, un miedo que tiene a raíz de todo lo que ha venido pasando con lo de Venezuela y demás, es que México regrese a estar más bien asociado con países como Venezuela y Cuba y demás, y entonces nos meten más a temas de seguridad y no a temas de desarrollo bloque económico. económico. Dice, son dos mundos distintos dice, de alguna forma el año pasado avanzamos muy bien en posicionarnos del otro lado, en la parte de negocios, comercial y menos en la parte de seguridad. Siempre está también la parte de seguridad, pero que tuviera más peso del otro lado y que a raíz de todo esto nos sigan incluyendo del lado de Venezuela, ¿no? Y evidentemente hay posturas del gobierno que no ayudan y lo que tú quieras, pero ese es un tema que a él le preocupaba y creo que con justa razón, ¿no? Ahora, él me explicó, por ejemplo, este es el tipo de sutilezas que no son visibles a primera vista y que tienes que entender de alguien que está en la jugada. Dice, o sea, culturalmente en Estados Unidos, ¿qué onda con tu perro? ¿No? Es tu perro lo que de repente veo pelos cruzar por la cámara. Mira, aquí es que es mi compañera de podcast. O sea, arriba del escritorio. No me Pero digas que no está preciosa. Eso es un gato. No, es un perro. Eso es un gato, Carla. No sé quién te dijo que era un perro. Es un gatito. Regresando, Enrique me insistió mucho en el cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque me dice, a ver, o sea, en el lado ahorita para Estados Unidos, el presidente Trump se ha apropiado del concepto de seguridad nacional, ¿no? O sea, y todo es seguridad nacional y seguridad nacional se utiliza para todo, ¿no? Y tenemos que entender qué significa eso para cuando quieren utilizar el término seguridad nacional, porque del lado de seguridad, si ese es lo que domina, tenemos que asegurarnos de ser considerados aliados. Aliados versus amigos. Dice, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Para Estados Unidos, el concepto de aliado es realmente mi socio y realmente en torno a temas de seguridad nacional, que no es lo mismo que un amigo, incluso es un tema medio bélico, ¿no? Que pues, México no participa tanto por ese lado, pero decía, incluso el concepto que en algún momento estuvo empujando Joe Biden de friendshoring, dice, eso no nos funciona a nosotros, ¿no? A nosotros no nos conviene que nos metan como friends. We need to be allies y sentir Porque que ellos sientan que somos por, sus aliados. ¿Pero por qué? Porque Friends es como menos como importante. mucho más light. O sea, como es algo que en donde entran los que te caen bien, ¿verdad? versus tus socios, ¿no? Y en este caso tu socio, el término es aliado porque está más relacionado con un concepto pues como hasta bélico, ¿no? Nos juntamos para defendernos y para lograr nuestros objetivos, ¿no? No, pues nos caemos bien y nos ayudamos, ¿no? Eso es una cosa distinta, ¿verdad? Entonces, por eso las motivaciones, los factores, el relacionamiento, los códigos que hay en el lenguaje, o sea, incluso lo que significa izquierda, derecha, no es necesariamente lo mismo que entendemos nosotros y menos lo cómo está evolucionando el día a día en Washington.
Entre las cosas que más me sorprendieron, y igual me hace mucho sentido una vez que lo escuché, me dice, a ver, el otro reto interesante es que el poder más importante de los republicanos ahorita, el núcleo republicano que realmente controla, está muy ligado a Florida. Y México, los mexicanos en Florida no son tan relevantes. O sea, en Y Florida ahí, hay otros países, otras nacionalidades que tienen mucho mayor peso que los mexicanos. a empezar, los cubanos. Pero hay que entender qué cubanos son los que están en Florida. Son los Claro, cubanos que aborrecen a Castro, todo lo que lejanamente huela a Castro y por asociación a la izquierda. Y claro. como que no se imaginan que puede haber una izquierda business friendly, ¿no? Y bueno, se entiende por su historia, o sea, tienen fobia. Claro, y Entonces, todo lo que un gobierno de aquí puede hacer para ayudar al gobierno actual, pues es como terrible. Nos hace aliados de Cuba en ese lugar, ¿no? sí, y pues no queremos que, o sea, a ver, nada en contra de Cuba, ¿no? Pero en los ojos de Estados Unidos quieres estar no de ese lado. Claro. O sea, esto me pareció una observación interesante, dice, porque los mexicanos dice, tienen mucha presencia en Texas y mucha relación con Texas y mucha relación en California, California, o sea, más en los estados de la Chicago. frontera, Chicago quizás, pero Florida en particular no, es un lugar en donde los mexicanos están en cuarto, quinto lugar, ¿verdad? Después de todas las demás países de América Latina. Entonces dice, eso para bien o para mal, pues también tiene una influencia en cómo nos perciben, en qué conocen de nosotros, ¿no? Ahora, para mí la parte más importante de esta conversación es qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y desde el punto de vista estratégico, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y ahí, Enrique, lo que insiste también es, a ver, o sea, no puede venir el mexicano a quejarse a Washington, ¿verdad? O sea, pensamos que Washington, dice, me toca de repente ver gente que piensa que Washington lo va a salvar, ¿verdad? Es pues, muy común, a lo mejor los políticos de oposición vienen aquí a buscar que para contra el otro. A ver, yo entiendo que una señora un poco desubicada en la vida, vaya a una marcha y no sé si viste ese clip, ¿no? De que l- algún reportero gringo en una marcha le preguntaba y decía, por favor, señor Trump, invádanos, ¿no? Así una señora toda Ajá. pomposa. Ok, señora desubicada, está bien que lo haga usted, pero gente que viene a representar a nuestro país, o sea, sí es incongruente y déjate incongruente, es totalmente contraproducente. Ese es el punto. O sea, olvídate de las creencias, sino la necesidad de ser estratégico. O sea, si la persona que está enfrente de mí, su conocimiento sobre mi país es muy limitado y quiero que le vaya bien a mi país, ¿qué imagen necesito que se lleve de mi país? O sea, ¿qué mensajes necesito darle de mi país? ¿No? Y es una gran oportunidad también, porque es tan poco lo que saben que es una buena oportunidad para que empiecen sabiendo las cosas buenas, ¿no? Ya lo habíamos platicado alguna vez aquí, ¿no? Y por eso, incluso en White Paper estamos haciendo es la razón original de tener otro de los podcasts que tenemos, ¿no? Que es Mex Moves, en donde lo que queremos es promover lo que pasa en el ecosistema empresarial de este país para personas que no saben necesariamente de qué pasa en las empresas de este país, ¿no? Y que sepan la calidad de empresas que tenemos aquí y el potencial y los empresarios y cómo está creciendo y un discurso que no es lo que mucha gente de otros países identifica con México. Del lado bueno de México, la gente piensa en tacos, aguacate y Cancún, y del lado malo piensa en pues, narcotráfico y no sé, y siestas, ¿no? No es justo, pero es un poco a eso a veces se reduce lo que piensan y mucha gente se sorprende y me ha tocado cuando explicamos de X empresa en México, el tamaño que tiene, el ritmo de crecimiento, lo relevante que es en otros países, lo importante que es como proveedora para las principales empresas del mundo, etcétera. Ese es un ángulo de nuestro país que no conocen en otros lugares y que particularmente en Estados Unidos que están tomando decisiones. O sea, una buena parte, estoy seguro, convencido de esto, que una buena parte de los congresistas, incluso de los congresistas en Estados Unidos,
no entienden el peso que tiene México en la economía de ese país. La producción de lo que hay en este país, lo que representa México como importación de productos de Estados Unidos y demás. Entonces, en ese sentido, tenemos una grandísima oportunidad de tratar de, no digo que cambiar en Estados Unidos la percepción, porque pues no hay manera de hacerlo, a menos que fuéramos Netflix, pero sí de que al menos en los grupos que tienen los que realmente pueden tomar esas decisiones, pues, que empiecen a conocer más. ¿Y a quién le correspondería esto? O sea, estoy pensando de quién, obviamente todos nos beneficiamos, ¿no? Los empresarios, el gobierno, porque entonces la inversión extranjera sube, los ties, los lazos de amistad, si los quieres llamar. Pero estoy pensando, a ver, ¿quién debería de hacer esto? O sea, debería ser una iniciativa del gobierno, una cosa pública privada, la deberían de fundar los empresarios, o sea, no sé. Sí, Enrique me explicó que obviamente hay una embajada de México en Washington y hay todo un aparato oficial de México haciendo una chamba de este tipo. Me decía también que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial también tiene una oficina y está buscando estos lazos, están ellos también. Me dice, pero no se compara con lo que tiene Israel, ¿verdad? O con lo que tienen algunos otros países que tienen décadas desarrollándolo de una manera muy estratégica, ¿no? Y luego pueden pues beneficiarse de esos resultados, ¿no? Pero para mí es como que muy importante, ahorita sobre todo este año que va a ser, que vamos a recibir tanta información de todos lados, tratar de ponernos del otro lado, ¿no? Tratar de pensar, bueno, qué está viéndonos? ¿Por qué está tomando esta decisión? ¿Por qué nos están viendo así? ¿Verdad? Y por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para que la percepción sea diferente? ¿Verdad? ¿Y qué? Nada, pues O que sea, vayamos a Washington a enseñar lo que hace White Paper. o sea, sí, pero el tema es el cómo, ¿no? O sea, porque, ok, Sí, estamos de acuerdo, tenemos que tener mayor influencia en Washington como ecosistema empresarial, como país, etcétera, etcétera, más allá de los temas netamente políticos y más allá de ser reactivos o de que cuando sepamos que hay que renegociar el NAFTA. Y luego, sí. O sea, te voy a decir algo que yo creo que va a decepcionar un poco, pero yo creo que estamos muy tarde ahorita y al mismo tiempo estamos a tiempo. O sea, no vamos a cambiar la percepción de México o el conocimiento de México a tiempo para el momento que se va a negociar el tratado, etcétera. Ya, too late. Debimos de haber empezado hace 2 décadas, ¿verdad? O debimos de haber hecho un esfuerzo estratégico hace 20 años, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que como país y como a lo mejor los líderes empresariales en este país, y espero que sí lo estén viendo, realmente pensar en lo que el futuro de las empresas de este país está muy ligado a nuestra relación con Estados Unidos. ¿Por qué no desde ahora desarrollar un plan de 20 años con un presupuesto de verdad para decir, a ver, quiero educar a X parte de la población, este segmento dentro de Estados Unidos sobre nuestro país y por lo tanto voy a estar haciendo esto y voy a invertir en esto y voy a armar un equipo así y voy a medir esto, pero con una visión de 20 años para, o sea, digo, no, igual y es un tema delicado, pero ver la relación que tiene México con Estados Unidos, digo, Estados Unidos con Israel, ¿verdad? claro. Te puedo garantizar que detrás de eso hay un esfuerzo y un plan de Israel de décadas. Sí. Y funcionará a veces no tan bien o lo que tú quieras, pero de otra manera no se explica la relación que tiene Estados Unidos con Israel, ¿verdad? Se explica porque se ha generado una relación de aliados de décadas que seguramente es como toca todo tipo de cosas, ¿no? Desde información dura, desde relación, conocimiento, hasta no sé, impacto cultural. Hay muchas cosas. O sea, es como muy, tiene que ser una Diseñada. visión muy integral y muy O diseñada sea, y no, muy no, de largo plazo. no es que a ver cómo va pasando, ahí vamos viendo, ¿no? Claro, exacto. Pero para mí ese ejemplo demuestra que se puede lograr. Sí. Toma mucho tiempo, pero si se puede lograr con un país que está a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia,
Y que tiene literalmente 7 millones de microscópico. habitantes o 8 millones Exacto. de ¿Cómo habitantes. fregados no lo vas a poder lograr si lo tienes aquí al lado? O sea, obviamente tiene luego otras dificultades el vecino, el que ser el Sí, claro. vecino y lo que tú quieras, ¿no? Pero para mí es una gran oportunidad que tiene este país de cambiar en el largo plazo, no pensando en que de aquí a verano, ¿verdad? Pero de cambiar en el largo plazo cómo es nuestra relación con el vecino del norte, porque yo creo que es la mejor inversión que podría hacer ahorita este país, ¿verdad? Pero bueno. Pues ojalá que nos oigan las mentes que pueden y los líderes que pueden lograr esto. Que también creo que requiere que Nos más oyen, Carla, empresarios. Créeme que nos oyen. Sí, yo sé que nos oyen. Pero bueno, que Y nos que, hagan y que a caso veces es diferente, ¿verdad? y claro, y que a veces los empresarios están tan metidos en su mucho y tiene que ver con este tema que tú hablas mucho del bajo perfil, como que dicen, no, ese es tema de gobierno, pero al final todo está entrelazado, ¿no? Yo siempre digo, no, mejor no voy a decir. No, iba a decir que cuando hice mi MBA, pero es que luego me dices que ando paroleando. O sea, dos sesiones seguidas. 2 seguidas, ¿verdad? Pero había no muchísima gente, pero una porción importante que se quedaba un tercer año a hacer una maestría en política pública, ¿ok? Y yo como que pues a mí nunca me interesó el gobierno y entonces dije, pues, cero. Y muchos años después te das cuenta que es importantísimo, o sea, que no puedes entender el ecosistema de negocios sin entender el impacto que tiene la política pública, ¿no? Claro, de acuerdo. Bueno, ya, listo. Muy bien. Te toca la Vámonos recomendación. a la recomendación. Yo traigo una recomendación ahora que es la autobiografía de Barry Diller, que ahorita les digo quién es. Es un libro que se llama Who Knew, que salió a finales del año pasado y me lo eché ahorita en las vacaciones y me encantó. O Que sea, seguramente la definición de quién es que tú digas es muy diferente de la que yo diga. a ver, di tú. O sea, cuando yo vi, nosotros tenemos un archivito en Notion donde vamos vaciando como las notas para hacer el podcast y de repente veo que la recomendación pone René la autobiografía de Barry Diller y yo dije, ay, no puedo creer. Yo no leí la autobiografía de Barry Diller, pero leí como cuando lanzó su libro algunas notas al respecto. Y lo que yo sé de Barry Diller es que es el esposo, ¿no? Sí. No es ex esposo, el esposo de Diane von Furstenberg, esta gran diseñadora de modas. Cosa que yo no sabía. Y yo no sabía ni quién era ella, ¿verdad? La tuve que buscar en Google para Es la saber. creadora es como una de las piezas icónicas de ropa, que es el wrap dress, el vestido que no sé, se envuelve. Y tiene una historia espectacular. Y lo que yo o sea, lo único que sé de la biografía es que habla de que él es bisexual y que a pesar de ser bisexual, Diane es la mujer de su vida, ¿no? Ajá. Sí, y eso Ahora tú dime quién es Barry Diller para ti. sí, o sea, yo quería leer el libro de Barry Diller porque Barry Diller o sea, hoy es conocido como un billonario americano que tiene como 20 billones de dólares o no sé cuánto, que los hizo en los medios, ¿no? Entonces, yo básicamente leo todas las biografías de empresarios nuevas o las historias de empresas nuevas, leo todo, pero sobre todo me interesan por obvias razones, las que están relacionadas con medios. Y yo sabía un poco de la carrera de este señor. Este señor hoy es conocido porque, digo, ya está bien grande, tiene como 80 años, no sé cuántos, pero hoy es conocido porque es el dueño, por ejemplo, de Expedia, es el dueño de todas las apps de dating, de tipo Match y Tinder, y todas esas son de él también. Tiene muchas empresas digitales que no las tiene agrupadas como tal, sino que son como que cosas independientes, pero son negocios muy grandes. O sea, muchos son negocios de varios billones de dólares y por lo tanto este güey es súper millonario, ¿no? Y él tiene una carrera muy diferente porque fue toda su vida empleado, más bien. O sea, él fue director y fue la cabeza de varios estudios de Hollywood y o sea, hizo carrera en canales, en las de cable, en canales de televisión y de alguna manera se le atribuye como que él es el que, o de los principales que invertían mucho de películas que no iban al cine, las películas para la tele, y él tiene muchas cosas así como que medio raras en su carrera, pero pues fue extraordinariamente exitoso y a mí me gustó mucho su historia porque no vemos tantos casos así de alguien que realmente fue ejecutivo y muy exitoso y te va contando todo medio
atropellado y cosas que son medio de suerte y demás. Pero además hay una cosa que no vemos con tanta frecuencia y yo creo que en la realidad pasa más de lo que vemos. Pero él reconoce que él viene de una familia con lana, ¿verdad? Y que él, pues en gran medida fue consiguiendo un trabajo porque su amigo, el que le dio trabajo, era el papá de su amigo, que era el director general de no sé qué, y luego cuando lo iban a correr porque era un imbécil en su primer trabajo, pues lo protegió su tío, que no sé qué. Entonces, también como que muy humanamente reconoce, pues sí, o sea, esto me dio la entrada. El unfair advantage que tuvo. Exacto, me dio la entrada, pero pues ya, luego pues todo lo que vas construyendo es otra cosa. Y por otro lado, como que su relación con el dinero también muy chistosa, porque realmente como viene de una familia con lana, pues el dinero tampoco era la motivación, y como que como que ni siquiera sabía de más joven cuánto tenía, porque realmente él le daba a su family office como quiera una mensualidad. Evidentemente hoy es infinitamente más grande de lo que llegó a ser su familia, ¿no? Y luego tiene todo un lado humano de una niñez muy complicada, ¿no? De una relación con su hermano terrible y o sea, narra una relación con su mamá, te juro que, o sea, me impresionó espantosa, o sea, de gente, pues que niños que les toca crecer en una situación muy difícil. Entonces, me gustó muchísimo, lo disfruté mucho como un libro de emprendimiento, de creación de empresas. Evidentemente, mucho se trata de las decisiones estratégicas y las negociadas y con el otro y no sé qué. Y claro, toca este tema de que él realmente se consideraba homosexual, ¿no? Y él crece como homosexual y luego conoce a esta señora y se enamora y dice, pues, mi esposa, ¿verdad? O sea, y bueno, no, incluso por algunos años pues es su novio y luego cortan y la otra vez con güeyes y no sé qué y luego, pero ya finalmente ahora llevan como 30 años casados, ¿verdad? No sé cuánto. Muy complicada la vida en general de este señor, pero está muy bueno, lo disfruté mucho, está muy bien contado, está muy bien narrado, es un libro de negocios, muy bien, muy recomendable. Pues la verdad se me antojó leerlo. Sí, te juro, y aparte está, o sea, está muy light, muy sencillo. Buenísimo, René. Listo, Carla. ¿Cómo pinta tu semana? Bastante bien. Voy a un board en Buenos Aires, así es que no me quejo de nada. Ah, wow. Qué padre, qué buena onda. Muy bien, bueno, pues hablamos la siguiente semana. Bye. Bye. Este episodio es presentado por 8Sleep. Carla, te tengo que reconocer que no estabas exagerando cuando me dijiste que el pod de 8Sleep sí te cambia la experiencia de dormir. O sea, a mí en mi caso, a ver, es más, explica tú qué es el pod. A ver, el pod es una cubierta de colchón inteligente que lo que haces es que la pones encima de tu colchón y automáticamente regula tu temperatura corporal por toda la noche. O sea, va haciendo ajustes. Tú escoges la temperatura con la que te quieres dormir y la temperatura con la que quieres despertar. Pero todo lo que pasa en medio lo va regulando. No entiendo bien cómo lo hacen, pero científicamente lo que hacen es, de acuerdo a tu respiración, a tus palpitaciones, a tu temperatura corporal, van ajustando la temperatura del pod para que duermas mejor y para que duermas con más calidad. Sí, o sea, tú imagínate en Monterrey, yo lo empecé a utilizar esto yo creo que en julio, agosto, en Monterrey, que hace mucho calor. Se siente muy raro, o sea, meterte a la cama y que esté fría la cama y que se mantiene fría y que toda la noche se mantiene fresca. Pero para mí lo que, o sea, obviamente el tema de la temperatura es muy especial, pero el verdadero lujo es que lo puedes poner para que te despierte cuando estás menos dormido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que me tengo que levantar a las 4:30 todos los días, a veces esto me despierta antes, a las 4:10, 4:20, y aunque es antes, es cuando detectó el sistema que yo es más fácil que me vaya a despertar y empieza a vibrar tantito y es mucho menos violento a que te suene el despertador a las 4:30, ¿verdad? Sí está bueno. Que me recuerda cuando mi mamá me despertaba para irme a la escuela y que te hacen así de poquito a poquito, ¿no? De Carla, ¿no? Y me di cuenta de lo agresivo que es que te despierte una alarma como si hubiera un incendio. Y sobre todo si estás profundamente dormido en ese instante, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos un descuento especial para la gente que nos está escuchando. Puedes entrar a 8sleep.com/whitepaper y si usas el código whitepaper puedes recibir hasta 7,000 pesos de descuento en tu Pod 5 Ultra. La mejor parte es que tienes 30 días para probarlo y si no te gusta lo puedes devolver. Ojalá que te vaya también como a mí y a René.